Vamos a tratar de hacer este video o esta transmisión un poco corta, porque ayer me alargué demasiado. Y cuando uno se alarga demasiado en las transmisiones, pierde interés. Vamos al grano. Lo primero que tenemos que tener claro es que Venezuela está secuestrada. Eso no es nada nuevo, lo que yo les estoy diciendo. Secuestrada por bandas, está dividida, nadie cree en nadie, lo que uno diga es sospechoso, y total, estamos como sitiados. Esa es la palabra. El sistema que está operando en Venezuela no lo pudiéramos calificar de nada. Esto es como un estado anárquico o un estado donde hay una anomia total, pero lo que pudiéramos considerarlo, la mejor semejanza que pudiéramos tener sobre qué clase de estado es el que estamos viviendo, qué clase de gobierno es el que estamos viviendo en Venezuela esto es un pranato donde existen autoridades ilegítimas, por supuesto, y son los que dominan. Y ese pranato está dividido por sectores, el de la minería, el de la gasolina, por ejemplo, en este momento, que hay poca. Entonces, ayer creo que agarraron una gandola que iba para el Coqui. Ese es el plan de allá de la cota 905, creo que es allá en Caracas. Está el plan, los pranatos de la vacuna, de las invasiones, de los alimentos, de las guías que dan para transportar alimentos, total, una cuerda de vagabundos. Pero en ese pranato no vayan a pensar ustedes que es solo el régimen, o mejor dicho, solo chavistas. Ahí hay vinculaciones con chavistas y no chavistas. Vamos a estar claros, ahí hay los que denominan enchufados. Los que marchan, se ponen una cachucha, tricolor y tal, y qué sé yo, pero se entienden con el régimen. Aquí en Carabobo vemos muchos casos parecidos, y eso en toda Venezuela. Entonces, vamos al grano. ¿Cómo salir de esto? Nosotros no tenemos la fuerza para salir de esto. Podemos tener quizás ideas, inteligencia, razones muchísimas para querer y procurar la salida. Pero para querer y procurar la salida tenemos que establecer una hoja de ruta para que sea entendible y pueda la gente entender, pues, por dónde es el camino. El camino no es salir a marchar, el camino no es... No, un momentico. Por ahí se ha dicho muchas veces que solo no podemos. ¿Es correcto? Solo no podemos. Esa soledad es que necesitamos compañía para estar juntos y compartir. No. Esa compañía es... Lo que pasa es que aquí edulcoran mucho las palabras. No dicen las cosas como son. Aquí la compañía que necesitamos es militar. Y quizás por eso es que ahora, desde el 1 de abril, Trump anunció una gran operación antinarcótico, dice él que es antinarcótico, aquí en el Caribe. Pero siempre habla de Venezuela. Pero no solamente está Trump, hay más de 20 naciones involucradas en esa operación denominada antinarcótico. Pablo Aure, no cree que ellos se van a ir con las manos vacías. Pero por la cabeza de Maduro, Diosdado, eso es pura tontería. Aquí, olvídense de recompensa ni nada de esas cosas. Eso es para que quizás crear fricciones internas. Eso no es, imagínate, 15 millones de dólares. Eso lo voy a cargar en el bolsillo chiquito Maduro, ¿no? En el bolsillo chiquito del pantalón. Eso no es eso. Con eso no se va a salir de estos vagabundos. Aquí se va a salir es con la fuerza, pero cuando las personas sepan vender cuál es la salida. La salida no es el diálogo. La salida no es electoral. A mí el que me hable de elecciones en este momento, ese es un enchufado o alguien que quiere que siga Maduro y esta gente. La salida no puede ser con las mismas personas
que han destruido el país. Esa no puede ser la salida. Que si un gobierno mixto, mitad ellos y mitad la oposición y mitad nosotros, no sé quiénes somos nosotros, porque esa gente que está en la Asamblea Nacional, me perdonan, con la excepción de la fracción 16 de julio, tengo que decirlo, también están comprometidos en la situación que estamos viviendo, están muy comprometidos y pudiéramos decir hasta son como en derecho penal como cómplices necesarios. Aunque no le hayan aprobado absolutamente nada, son cómplices necesarios. Cuando la Asamblea para tomar decisiones extraordinarias es para aprobar un crédito, pero un crédito que si un fondo de litigio, que lo va a manejar la oposición sin control, que si para pagar unos intereses de los bonos 2020 que ellos mismos 2 años antes habían desconocido, que si para pagar otras cosas, puro pago, puro desembolso. Esa no es la salida. Esa no es la salida. Tienen tiempo de rectificar. Mañana debe haber sesión de la Asamblea Nacional. Mire, la salida es conversar. Y la salida no es gratis. No es gratis. No vayan a pensar que la sociedad internacional o la comunidad internacional son filántropos. Ellos velan por sus intereses. La comunidad internacional no va a venir a Venezuela porque los venezolanos estamos pasando o están pasando hambre, o porque es un Estado fallido, y le explico que es un Estado fallido. Y ustedes verán si es un Estado fallido o no. Estado fallido, si usted lo busca en la Wikipedia o en el diccionario, es donde no funciona absolutamente nada, donde no funcionan los servicios públicos. Si no, vean la luz, el internet, el gas, gasolina, un Estado petrolero sin gasolina, y todos esos servicios públicos. Un Estado donde no funciona nada, ni la seguridad, ni los hospitales, ni nada. Ok, yo no voy a narrar lo que ustedes conocen, que la gente se va en lugar de venirse. Se están viniendo ahorita porque están también pasando trabajo por allá por la cuestión de la pandemia, pero eso es momentáneo. Entonces, ¿cuál es la salida? Y sabiendo que esto no va a ser gratis, ¿ok? Hay unas concesiones que el Estado, mejor dicho, que el régimen le ha dado a China, a Rusia y a otros países, pero son ilegales, porque no ha contado con la autorización de la Asamblea Nacional. Es decir, eso no nos importa. Ya esas cosas que ellos le hayan dado, las minerías y esto, a Irán, eso no es válido. Ajá, entonces, ¿qué sería lo válido? Comprar la libertad. Comprar la libertad, la prosperidad y las oportunidades. Eso sí es válido. Ustedes dicen, ¿cómo la vamos a comprar? Se compra precisamente nadie va a venir a rescatarnos, ni nadie va, cuando digo nadie son militares, porque quizás la mayoría de ustedes no es militar. Los militares son los que están preparados para defender a los civiles en tiempos de guerra, y nosotros los civiles defender a los militares en tiempos de paz. Eso lo dice la doctrina militar. Entonces, establecer, amigos míos, convenios escritos, que aparezca en el papel, esto es lo que se va a hacer. Bueno, con el lobby que se haga con Estados Unidos, Colombia, Brasil, Francia, otros países pudieran estar interesados para la liberación. Y ustedes siguen preguntándose qué tipo de negocio se puede hacer para la liberación. Mire, podemos otorgar concesiones. Estados Unidos, las concesiones petroleras, para que exploren y exploten por tanto tiempo el petróleo y nos entreguen las regalías como se hacía antes, pero bajo otras condiciones. A Colombia, no sé si, o a Brasil, la minería, la telefonía, quién sabe qué otro país pudiera estar interesado, Brasil, el gas, el servicio eléctrico. Y ustedes dirán, ¿y cómo? Bueno, ahí nos entregan eso se lo entregamos a ellos para que ellos exploten y hagan sus negocios, porque yo sí creo en la libertad de capitales, en la libre empresa, para que ellos hagan todo lo que tengan que hacer para poner productivas esas empresas, porque mientras más productivas son esas empresas, más lucrativas serán para ellos y mejor será el Estado para nosotros. Y ustedes dirán, ¿y cómo vamos a pagar esos servicios públicos? Eso es la otra cosa que tenemos que establecer en el papel.
firmado y que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo, para que no vayan a pensar que hay gato encerrado aquí. Lo primero que hay que estar claro que esto tendrán que venir unos meses o un tiempo con mano fuerte. Eso tampoco lo dicen. No lo dicen porque, cónchale, te va a llegar la furia bolivariana. La furia bolivariana, olvídense de esa furia bolivariana. Ellos también se esconderán, salvando su pellejo. Atacarán algunos o nos atacarán algunos. Pero esto hay que decirlo desde aquí también, desde el patio, desde Venezuela, hay que decirlo. Hay que decir cómo se sale de esto. Llegar a ese compromiso escrito, se va a hacer esto durante los primeros meses. ¿Y cómo garantizamos la seguridad? Abrir los capitales privados. Vendrán capitales privados, abrirán empresas, otorgar empresas, esas que se han estatizado o se han confiscado, o cuando dicen exprópiese, entregarlas en concesión a países que quieran echarle pichón, no a Cuba, por ejemplo. Y si me dicen, oye, tú eres un apátrida, tú te pueden juzgar por traidor a la patria. No, al contrario, nos deberían es reconocer lo que queremos hacer por la patria. Traidores por la patria son aquellos que le entregaron los registros y los puertos y aeropuertos a Cuba, por ejemplo, en la empresa Bolipuerto. 1%, por ponerle un número, es de las acciones venezolanas y el 49% de Cuba, aunque Cuba es la que maneja el registro y la que maneja lo que entra y sale por los puertos y aeropuertos o salida por los puertos y aeropuertos de Venezuela. Entonces, entregar eso en concesión, abrir los capitales privados, pero es que los capitales privados no van a llegar sin garantizar la propiedad. ¿Y cómo se garantiza la propiedad? Hablar con esas personas, con esos países que no van a venir de gratis, sino porque eso representa un costo económico, representa un costo político en sus países, quien se involucre en la liberación de Venezuela, establecer entonces ese convenio o ese tratado, como se dice en derecho internacional, un tratado de cooperación, y hacer lo que pudiéramos denominar el Plan Venezuela, con fuerzas multinacionales, pero no desde lo lejos, no desde el Mar Caribe, aquí, en todos los estados, fuerzas militares, pelotones militares, para hacer respetar lo que está escrito, y esos focos de perturbación llamados fuerzas bolivarianas ya sabrán con quién meterse, pues, si en verdad van a echar para adelante o tendremos esa fuerza militar multinacional acá. Y ustedes dirán, ¿y qué hacemos con la Fuerza Armada Nacional? Esa Fuerza Armada Nacional necesita una purga. Los altos capitostes o los capitostes de la Fuerza Armada tendrán que ser juzgados por jueces imparciales, por supuesto. Se creará también, se juzgarán algunos que hayan cometido irregularidades menores, a lo mejor se le aminorarán las penas, pero yo creo que quienes van a quedar comandando esas Fuerzas Armadas serán los cuadros medios y bajos. Pero ¿cómo comandan? Esas fuerzas multinacionales traerán sus instructores, sus profesores, para instruir a esa Fuerza Armada Nacional que necesitamos recuperar después de haberla destruido estos bárbaros llamados chavismo. No crean que el chavismo es producto de la inteligencia cubana solamente. Es producto de los errores de un modelo que se gastó en una oportunidad y no se supo renovar. La gente se cansó de las injusticias, la gente se cansó de la corrupción, la gente se cansó de muchas cosas, y bueno, y llegó, en particular no creo en Mesías. Aquí habrá que nombrar una junta de gobierno. El problema es nombrar en la junta de gobierno, que dicho sea de paso, desde ya les digo, no puede estar ninguno de los que ha estado involucrado en la destrucción del país. Así que no me vayan a hablar de chavismo bueno y chavismo malo. Y estos tipos. Los originarios son la plaga mayor porque son los productos, mejor dicho, fueron los que engendraron a estos malandros que hoy están dominando Venezuela. ¿Ok?
Entonces se constituirá esa junta de gobierno que importa un comino los nombres, ¿ok? Debe haber representación militar, debe tener el aval de los países que se involucren en la defensa de Venezuela y en la recuperación de Venezuela, pero digo que importa un comino los nombres porque ellos solo harán lo que esté en el guión. Más de ahí no pueden hacer absolutamente nada. Una de las cosas que se tiene que eliminar, a lo mejor al principio se mantendrán algunos subsidios, al principio, porque hay gente que no tiene cómo comer, recuperar los hospitales, tal y qué sé yo. Regalado nada, cero bolsas, nada. Empezar los mercados, a abrir las empresas para que la gente pueda ganar lo que vaya a comerse y pueda ganar lo que quiera hacer. La meritocracia principalmente. Quien más trabaje, quien más se eduque, tiene derecho a ganar más y a darse más lujo. ¿Es malo eso? Es malo. Ese es el país que yo quiero. Entonces, eliminar de socialista de cada uno de nosotros y que nos las han metido como un chip, que el Estado me tiene que dar otra cosa. No, el Estado tiene que estrictamente necesario de la seguridad, por ejemplo, de la policía, por ejemplo, pero del resto que sean manos privadas y que se pague. Para eso va a existir dinero que se va a ganar, porque van a haber empresas. Una de las cosas que les quiero decir que probablemente va a resultar un poco incómodo es revisar las leyes que esos socialistas del pasado, para congraciarse con sindicatos que creyeron de buena fe que estaban haciendo las cosas buenas, lo que hicieron fue las cosas malas. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron las cosas malas? Porque mientras más control, más exigencia, más cosas se le exija a un empresario para poder contratar, va a tener menos empleados, va a tener menos trabajadores. Hay que abrir oportunidades para que sin violar derechos humanos ni nada. Controles de precios, ninguno, porque van a haber suficientes empresas para que los controles de precios los ejerzan los ciudadanos. Si a mí no me gusta en este supermercado, me iré a aquel. Si no me gusta este producto, iré a comprar aquel producto. Es decir, lo que conocen los economistas con el nombre de la ley de oferta y de la demanda, que es la ley que los precios los fijan el mercado. Entonces nos eliminamos el socialismo, abrimos capitales extranjeros, privatizamos lo que tengamos que privatizar, porque aquí esa es otra concepción que tenemos nosotros, que lo público no le duele a nadie. Si lo público es de todos nosotros, nos debería doler más privatizar las cosas, privatizarlas. Yo sí creo en eso, privatizarlo, para que ustedes sepan, o mejor dicho, para que todos sepamos que vamos a tener un mejor. Eso sí, al principio y al final, pero al principio sobre todo mano muy fuerte, porque habrá mucha resistencia. Si estos bandidos, cuando no representaban ni siquiera el 10%, atracaban, asesinaban, secuestraban, hacían lo que sea y se les perdonaba y se les mandaba a Europa a educarse, tal y qué sé yo, ustedes se imaginan ahora que tienen dinero, tienen armas, tienen muchas cosas. Bueno, para eso necesitamos entonces grandes fuerzas militares, multinacionales, para impedir que esos vagabundos puedan cometer o seguir cometiendo fechorías. Otra de las cosas que tenemos que revisar, porque hay mucho. Algunos me dicen a mí, mire, profe, hay que preocuparse mucho por la universidad. Mire, yo sueño todos los días con la Universidad de Carabobo, porque soy autoridad de la Universidad de Carabobo. Pero les digo, si no tenemos país, no vamos a tener universidad. Primero tenemos que resolver el problema Venezuela y luego vamos a resolver el problema educación. Los profesores
subpagados. ¿Qué pagados? O sea, limosna, igual a los empleados, a todo el mundo. Limosna. Por ahí me está viendo mi amiga y mi colega Marta Díaz por Facebook. Saludos. Y veo que hay varias personas conectadas por Instagram. Entonces, lo primero, y ustedes dirán, pero ¿cuál es el argumento jurídico? ¿De dónde nos agarramos para que puedan entrar ese plan Venezuela acá? Muchísimo. Tenemos, primero que nada, discutir, por ejemplo, y no me vengan con el cuento es que nadie ha pedido nada, no, es que lo que tienen que pedirlo somos nosotros los venezolanos. Nadie se va a ofrecer de espontáneo a salvar a nadie. Somos nosotros los que tenemos que implorar y negociar. Quítense esa cuestión de que si el negocio, que si tal, que si es corrupto. No, negociar la libertad con los poderosos. Tratado Interamericano, conocido como el Tratado de Río, artículo 8. Una de las de lo que pueden hacer las partes contratantes, como se denomina en el tratado, es con la conformación de una coalición militar de paz. Y es que es paz lo que buscamos, o es que estamos viviendo en paz en este momento. No estamos en paz. Restablecer la paz en Venezuela, que más nunca se nos ocurre a nosotros creer en un Mesías. Luego que tengamos en todas partes, eso tampoco puede ser ad infinitum, porque también cuando hay mano dura constantemente bajo una sola persona o un grupo de personas, también se pueden cometer arbitrariedades, aberraciones. El que se salga del libreto habrá que juzgarlo también, sancionarlo y hacer lo que tengamos que hacer. Tribunal Supremo de Justicia, que no tenemos. Nombrar al Fiscal General de la República, que no tenemos. Nombrar al Contralor General de la República, que no tenemos. No electos, porque usted si se va a operar de corazón abierto, usted no va a buscar al más popular, al médico, oye, el médico, el tipo chévere, el que echa cuento, alguien bueno, no, usted busca al médico mejor, al más instruido, el más preparado, el que es chévere, pues. Bueno, así cuando alguien tiene que ser juzgado, debe ser juzgado no por el más popular, porque el que se echa palo con el que abraza a la viejita, no, sepa de derecho y el que sepa de justicia y el que sepa. A ese es el que necesitamos como fiscal, a ese es el que necesitamos como juez. No solo del TCJ, sino de todos los jueces penales y civiles, jurisdicciones, bueno, todas esas cosas. Eso sería más adelante. Lo de la educación, invertir muchísimo en educación, no solo en la universitaria, educación inicial. Ese dicho, muy, bueno, árbol que nace torcido jamás su sombra endereza, eso puede ser verdad. Si a ustedes en la casa le enseñan malos modales, le enseñan que robar no importa, usted va a estar con esto aquí en la cabeza y seguirá, bueno, haciendo cuando, bueno, si chiquito hacía cosas pequeñas, de grande hará cosas grandes. Invertir en ¿ok? Claro, que exista competencia entre los profesores, entre los maestros, y para eso se le exija currículo, pero para exigírsele currículo hay que pagársele bien. Invertir mucho entonces en la educación. Y repensar, no me lo vayan a tomar a mal, yo sé que esto es incómodo, pero hay que decirlo porque es lo que yo pienso. Repensar ese modelo de la gratuidad de la enseñanza. La enseñanza no es gratis, porque no es gratis. Alguien dijo por ahí que el que piense que los estudios, que a ver cómo le va. Entonces, bueno, habrá incentivos, sus notas, una beca, si es deportista o esto. Inclusive, después que se le, con esos incentivos, verle en trabajo o en dinero al Estado lo que el Estado invirtió en su educación.
Así es como a alguien le duele estudiar, y se preocupa por ser un buen profesional para después poder pagar lo que recuperar a Venezuela. No tiene nada. Lo que tiene es que la gente esté dispuesta de verdad a vender este tipo de ideas, a conseguir ese tipo de aliados. Mire, el mundo se desenvuelve con el capital, con el capital. Ofrezcamos en concesión entonces la minería, el petróleo, el teléfono, la telefonía, las comunicaciones, el gas, la electricidad, y abramos el capital privado, garanticemos el capital privado, démosle garantía a la gente que puede invertir. Venezuela es un paraíso dominada por demonios. A esos demonios, por supuesto, hay que juzgarlos sin temblarle. El demonio que sea chavista o enchufado, son demonios y punto. Que son hasta más perversos los que se disfrazan de opositores que los mismos desgraciados estos que están en Miraflores. Salen a marchar, pero usted lo ve tomando y disfrutando en cualquier fiesta de esos enchufados, de esos de los chavistas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Pero como decía don Miguel de Unamuno, siempre las opiniones de las minorías son menos creíbles que las de las mayorías. A lo mejor minoría. Y no soy creíble como las mayorías que están presentes, o son los voceros, o que la gente cree fielmente en Guaidó o en la Asamblea Nacional. Es lo único que tenemos, eso no es lo único que tenemos. Eso se entiende. Eso no es lo único que tenemos. Aquí hay millones de venezolanos con ganas de echarle pichón. Eso no es lo único que tenemos. Lo que no se han planteado son ideas realizables, y esto que yo le acabo de decir a ustedes son ideas realizables. Lo que tenemos es que convertir en vocerías mayoritarias para que sean más creíbles que las que ahora están creyendo. Porque también decía don Miguel de Unamuno que es más fácil mantener a la gente en el engaño que convencerla de que han sido engañadas. Así que, amigos míos, yo lo que quería era decirle esto a ustedes, que Venezuela tiene salvación, pero tenemos que exigir, que plantear, que se nos escuche a cada uno de nosotros en nuestros tweets, en nuestras redes sociales, en nuestras reuniones, que buscar emisarios para poder convencer, lograr nombrar interlocutores que quieran a Venezuela no para negociar y lucrarse, que vean la política no como negocio, sino como un servicio público. Aquí la gente se mete en política es para hacer negocios, no para servir. Entonces, plantear salidas que son factibles, sí, que van a decir, pero profesor, usted está diciendo algo muy grave, eso puede costar sangre. Un parto sin sangre, usted lo ha visto. Lo único que es que mientras mejores cirujanos tengamos, mientras mejores instrumentos tengamos, habrá menos sangre, porque ahorita, en este momento, quien está echando sangre es el pueblo que está sufriendo. Ahí sí hay constantemente sangre, ¿ok? Sangre desde el punto de vista literal, figurativo, pasando hambre, pasando trabajo, pasando roncha, haciendo malabares para ver cómo subsiste, ¿ok? Y yo creo que la salida es esa, creo no, es la única salida. Hay otra. Olvídense de milagro, olvídense que los gringos van a venir y van a amanecer un día aquí, y yo no me imagino ningún gringo ahí dirigiendo Venezuela, no me lo calo, a empezar, ¿no? Venezuela tiene que ser dirigida por venezolanos, pero venezolanos probos, venezolanos honestos, venezolanos que sigan un guión, un libreto, amparados, ojo, por las fuerzas multinacionales que estará escrito en el convenio, en el tratado de cooperación.
matamos 2 pájaros de un tiro o 3. El narcotráfico, la libertad para Venezuela y bueno, y la reinstitucionalización del país. Y ustedes me dirán, ¿y luego cuánto tiempo dura eso? Durará el tiempo que sea necesario. Y luego, cuando más o menos la gente sepa y entienda que aquí ningún Mesías va a salvar esto, cuando luego se entienda eso, habrá. Y elecciones libres es, no, o votas por este lado, por este candidato que crearon los medios de comunicación, o votas por el del chavismo. Eso no es elección libre. Eso es una elección que está en un brete, o sales por aquí o sales por allá. No, elección libre es que uno escoja al candidato que uno crea que se identifican con los ideales con los cuales uno comulga. Eso sí es elección libre. Y otra cosa muy importante, aquí no me calo yo más, no me lo calo yo, vamos a hablar en plan, elecciones donde las papeletas se cuenten, donde se vote manualmente, 0 maquinitas. Países. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos no hay más tecnología que aquí? Y sin embargo ya se cuentan los votos. Ah, no, nosotros somos el sistema electoral más confiable y vamos a votar electrónicamente. ¿Qué es eso? Ya no existe. Bueno, amigos míos, yo creo que ya me excedí. De todas maneras, esto era lo que yo quería conversar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, bienvenida a las preguntas. Si las cosas le quedaron claras, bien bueno que quedó claro. Vamos a tratar de hacer estos live, como se denominan en Instagram o se denominan en Facebook. Lo que sí, quitémonos el chip del socialismo. No me gustan los pedigüeños. Los pedigüeños que trabajen, que se ganen la vida como que... el seguro social, por supuesto que debe haber un seguro social, no como este que tenemos, sino la persona que haya trabajado toda su vida y que haya cotizado y esto y lo otro, por supuesto tiene que existir seguridad social, pero para eso ya quien haya dedicado toda su vida al trabajo, a la prosperidad del país, debe tener su vejez garantizada al menos, como deben existir en los demás países. Y bueno, y eso lo da, no es porque el Estado se lo regaló, sino porque cada ciudadano ya contribuyó, o cada empresa ya contribuyó con la creación de esa seguridad social. Eso debe existir. Esto lo podemos recuperar. Lo que pasa es que la corrupción, la viveza, ha destruido la ineptitud, ha destruido absolutamente todo. Y como se ha destruido todo, tenemos que comenzar de cero aquí en Venezuela. Y mejor que comencemos de cero. 0 personas que hayan contribuido a la destrucción del país. Entonces debemos construir. Saludo a Gastón Brunicardi Moreno, que se está incorporando en este momento. Apretado abrazo para todos. Bueno, ya creo que no hay preguntas, solo hay saludos. Agradezco quienes me pudieron escuchar. No sé a qué cosa darle para que este video se mantenga en Instagram. Me voy a despedir de Facebook. Hasta luego, amigos míos.